Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un estudio con el Workbench FEM y he diseñado un diapasón y vamos a ver hacer el estudio. Vale. El diapasón es un diseño bastante sencillo. Lo he copiado a través de un croquis, ¿vale? Y las medidas que tenemos las podemos ver en el bar set porque lo he hecho paramétricamente. Tenemos diferentes medidas. La primera es distancia de las ramas, el espesor del mango, el espesor digamos de las alas del diapasón y la distancia que tienen entre las dos alas. Y también tengo otra para acabar, que es el radio de la esfera, que es el contrapeso del diapasón, ¿vale? Que es por ahí donde, digamos, la gente lo coge. Bueno, una vez explicado esto, tampoco es muy complicado de hacer porque esto es a través de una esfera, un cilindro y una ruta con un sketch a través de la tubería de paz, digamos. Haces digamos, ahora por arriba lo enseño. Haces un círculo y ese círculo hace el camino de la U y ya tienes el diseño del diapasón, ¿vale? Bueno, esto por una parte. Teniendo ya el diseño claro más o menos, ya os digo que esto es muy sencillo, no lleva mucha complicación porque es tener un sketch de este círculo, tener un camino que es muy sencillo, que son dos rectas y un semicírculo, es bastante sencillo de hacer. Vale, pues luego vamos a empezar con el tema del FEA, ¿vale? Bueno, ya estoy en el Workbench FEM y lo que necesitamos es darle al contenedor análisis, ¿vale? Y dentro de ese contenedor vamos primero a coger y poner el material que tiene, digamos, este diapasón. Abrimos el icono del material y escogemos el steel, o sea, el acero, C40E, ¿vale? Esto lo tenemos que hacer porque si os fijáis tiene los coeficientes del módulo de Young y el coeficiente de Poisson y, digamos, tiene bastantes las configuraciones y la densidad, que también es muy importante. Bueno, ya lo tenemos señalizado y ya tendríamos el material escogido. Cerramos aquí en tareas, vale, y ya tendremos señalizado, o sea, puesto, digamos, el material en el análisis. Ahora vamos a tener que hacer una constricción mecánica y es una constricción que le vamos a hacer a constricción de frontera fija, ¿vale? Y que va a ir hacia la esfera del diapasón. Va. Esto por una parte. También vamos a incluir dentro de esa esfera el peso que tiene la esfera, ¿vale? Y hacemos otra constricción digamos, del peso que tiene el elemento. Bueno, esas son las dos únicas constricciones que le vamos a meter al diapasón. ¿De acuerdo? Vale, luego nos faltaría hacer una malla de este elemento. Y para ello vamos a irnos a la malla, porque hay dos tipos: la malla de GMSH y la de
la de NetGen, pero nosotros vamos a utilizar la GMSH, ¿vale? La aplicamos y vamos a utilizar una malla sencillita, porque si no los cálculos se pueden hacer muy eternos y no nos conviene que, digamos, estarnos mucho tiempo para hacer una malla más compleja y prácticamente los resultados serían muy poco apreciables. Para ello vamos a utilizar un tamaño máximo de elemento de 1 milímetro, ¿sí? Y de 0,5 del mínimo. Vale. Cuando lo tengamos seleccionado le damos a aplicar. Tarda un poco, no mucho. Vale. Y nos ha generado 41.810 nodos. No son muchos, pero lo suficiente como para hacer el estudio. De acuerdo. Le aplicamos a aplicar. O sea, perdón, a OK. Y ya estaríamos con el tema este. Tenemos las dos las construcciones de las fuerzas y la malla y el material. Luego nos iríamos al solver, de acuerdo, le clicamos y tenemos este icono, le damos doble clic y vamos a hacer un estudio de frecuencia, ¿de acuerdo? Le seleccionamos frecuencia y si quisierais guardar el archivo de .inp podéis cambiar aquí en la ruta la ruta que quisierais, ¿vale? Yo no lo voy a cambiar, ya me va bien esa que tiene por defecto. Decimos que escriba en el archivo in. Este es un proceso bastante rápido para los nodos que tenemos, pero cuando le demos a ejecutar a Calculix sí que nos va a tardar un poco y entonces pararé el vídeo para que se ejecute y no perdamos tanto tiempo. Ya te digo que puede ser que por las veces que he calculado hasta un minuto. Bueno, pues al final han sido solamente 77 segundos, en mi caso. Depende de la computadora que tengáis y de la malla que hayáis hecho, os tarda más o menos. Le damos a cerrar y vemos todos los modos que tiene, los modos que nos ha dado las frecuencias resultantes, ¿vale? Podemos picar en el primero, pero primero quiero que veáis aquí la frecuencia. Digamos que el primer modo de frecuencia que nos sale es de 284,46, ¿vale? De acuerdo. Estos son las frecuencias que tiene el diapasón y nos las va calculando, ¿de acuerdo? Aquí la segunda es de 285, 504 y 525, ¿de acuerdo? Y 1700. Aquí ya, digamos, estas ya no son las resonancias que, digamos, esperaríamos. Lo que no os he dicho que este diapasón, al sacarlo de un croquis, digamos que la frecuencia está pensada por el material y por las dimensiones para que sea un diapasón que su frecuencia de resonancia fuera de 440. Y aquí vemos que nuestro resultado más parecido sería este de 525. Y ahora vamos a ver dentro del 525 el modo de flexionarse que tiene, y ya veréis cómo es el modo que estamos buscando. Le damos y veis que esto sale muy disparado, pero es el modo que necesitamos ver. Ok, el 1, no, 0,1,
Aunque este modo, a ver, espérate. Vamos a ir más despacio. Vamos a cerrarlo. Este sería el 4 y el resultado 3. Perdón, que no he visto la frecuencia. Este es el 504. 504. Vamos a darle un poco. Este no es el modo que necesitamos. No, este no es. El 4 es este que hemos dicho. Y el 5 ya nos iríamos. Vale. Pues es este de aquí. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Pues tendremos este resultado. Ok. Aquí tenemos un pequeño problema con el diapasón, porque este cálculo sería un cálculo modal de los modos de vibración que tiene el diapasón, pero habría que incluir un amortiguamiento que el Calculix no, digamos, no lo hace, o no lo hemos configurado para hacerlo. En el diseño en el archivo donde hemos metido el INP se puede meter alguna configuración. Ahora os lo enseño. Perdón que no lo veo. El solver, ¿dónde está? Aquí, perdón, que no lo veía. Cuando hemos escrito el fichero imp, ¿de acuerdo? Podemos editarlo y al fondo del todo, porque estos son los nodos, vemos el script que les mandas a hacer al Calculix. ¿De acuerdo? Ves las características que tiene el material y digamos el modelo que tú quieres estudiar, digamos, que es este de aquí. Que solamente es el modo de frecuencia. Vale. No le ha gustado mucho que abriéramos este archivo porque es bastante pesado. Vale, de acuerdo. Lo que hemos hecho por temas de probar es que he preguntado de si se podía hacer un estudio del damping, que es el amortiguamiento. He cambiado algunas características del damping y algún valor más del material que le tienes que meter para, digamos, que el estudio sea el correcto, que es en los alfas y las betas, para tener ahí unos coeficientes de, digamos, de amortiguamiento. ¿De acuerdo? Pero he hecho el estudio, he modificado este archivo y el resultado ha sido el mismo, que eso quiere decir que, digamos, que o no lo ha sabido configurar correctamente, o el programa directamente de FreeCAD no está preparado para hacer el dumping, ¿vale? O el dumping o amortiguamiento, perdón. Ok. Vamos a cerrar esto. También lo importante ahora es que si nosotros quisiéramos escoger y digamos que variar las condiciones para que el diapasón llegue a 440 MHz,
Megahercios he dicho, sí. Pues digamos que he estado preguntando y hay una relación, digamos, que es inversa digamos, a la longitud que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, preguntándonos o haciendo unos cálculos simples, diciendo que si con esta distancia hemos obtenido 520 y pico y nosotros queríamos una frecuencia de 440, haciendo una regla de 3 inversa podríamos obtener el resultado, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora vamos a hacer de nuevo la malla y cambiarle la longitud para ver si podemos hacer que, digamos, que la frecuencia nos salga de 440. Pues bueno, vamos a borrar primero los resultados, vale, y luego vamos a borrar la malla que está aquí, la borramos, ok, y nos vamos al varset, perdón, aquí no es, y vamos a modificar el largo de las aletas, vale. Yo ya he hecho el cálculo y me ha dado 75,61, ¿vale? Ok, pues bueno, ya la tendremos modificado. Veis que sale un poquito de aquí, aunque la malla ya tendría que haberla borrado. Le vamos a refrescar, pero bueno, no refresca, vale. Vamos a hacer la malla de nuevo, seleccionamos el cuerpo y le decimos que vaya a hacer la malla otra vez. Aquí tenemos que volver a elegir 1 milímetro como máximo y 0,5 como mínimo, ok, aplicamos y tenemos la malla otra vez, ¿vale? Decimos que ok y ahora la malla la tendremos aquí al final, pero bueno, eso no hay ningún problema. Vale, nos vamos al solver, le damos doble clic, tenemos en frecuencia, decimos que escriba el archivo imp y ahora otra vez dejaré de emitir o pararé el vídeo para volver a ejecutar el Calculex, que ya he visto que son unos 80 segundos. Bueno, esta vez ha sido un poquito más, 78, pero no mucho más. Damos cerrar y nos vamos a abrir las Solver Tools y vemos los resultados ya. A ver si en el segundo, tercero, vale, y ahora tenemos en el cuarto 449, que más o menos el cálculo no es tan preciso, pero ya se nos ajusta bastante a lo que queríamos, porque de 440 a 449 solamente hay una diferencia de 9, que ya es bastante aceptable para lo que nosotros necesitaríamos para un diapasón, porque una frecuencia de 9 Hz prácticamente hay muy pocas personas que pueden distinguirlas. De acuerdo, vamos a mirar cómo es la resultado y vemos cómo tenemos en la resonancia. De acuerdo, pues nada,
lo más interesante del cálculo es la relación inversa que tiene con las frecuencias, con la longitud que tiene las alas. Y habéis visto que digamos que hemos aproximado bastante bien para que digamos que nuestro diapasón, modificándolo, pudiéramos obtener la frecuencia que nosotros quisiéramos. Se podría ajustarlo más a través del espesor, pero digamos que el factor que más implica en la aproximación de la frecuencia es la longitud de las alas del diapasón. Pues con esto ya estaríamos, y bueno, seguramente que ahora haremos algún análisis más de FEM y ya iremos viendo. Venga, pues si os ha gustado darle un like y suscribiros, y hasta la semana que viene.